And then he said, I go to prepare a place for you. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y porque nuestra fe nos dice que si Cristo resucitó, nosotros también llegaremos a esa vida eterna, es que estamos hoy para celebrar la entrada a la patria de nuestro Padre Celestial, de nuestra queridísima Madre Angélica. Conmigo, ¿quién más podía estar en este momento que nuestro querido Alejandro Bermúdez, director de Noticias de WTN y director de Así Prensa? Alejandro, aquí estamos para juntos, como pueblo de Dios, reconocer que Madre Angélica ya ha dado el paso a la vida eterna y que estamos en cierta forma gozosos de que ella ya dejó peregrinar por este valle de lágrimas y ya está gozando de la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Efectivamente, la transición de una persona de fe y de heroísmo y de apostolado fecundo como el de la Madre Angélica siempre es una ocasión de alegría, porque obviamente las personas tan cercanas a ella, y por personas cercanas no solamente me refiero a las que viven en su comunidad con ella, en los trabajadores de EWTN, en nosotros que la hemos conocido personalmente, sino tantas personas que a través de la televisión realmente han desarrollado con ella una relación personal. Millones. Aunque pueda eso significar una partida un poco triste por su ausencia aquí, es siempre un motivo de alegría, pero un motivo de alegría incluso mayor el hecho de que el Señor haya querido tener ese gesto increíble de llamarla el día mismo en que el Señor celebra el triunfo y la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte el domingo de Pascua. El día más grande de la historia, no solamente de nuestro calendario litúrgico, sino el día más grande que jamás ha existido fue el día que Jesús salió de esa tumba y nos ofreció para toda la humanidad la vida eterna. Hay tanta gente que quiere compartir con nosotros cuánto significó Madre Angélica en alguna forma u otra. Y ahora tenemos a alguien muy querido aquí para nosotros, para EWTN y para todo el auditorio también, de tanto de Europa como de América, que es nuestro querido Padre Santiago Martín, que se encuentra en México. Lo tenemos por vía telefónica, así que vamos a aprovechar que tenemos al Padre Santiago. Padre Santiago, bienvenido a este momento histórico que estamos viviendo de recordar ese paso de nuestra querida Madre Angélica. Bienvenido, Padre Santiago Martín. Muchas gracias, Pablo y Alejandro. Feliz de estar con vosotros y también en un momento como este, que como dices es un momento histórico, es el momento del verdadero nacimiento de la Madre Angélica. Su días natalis es hoy, el día en que ella ha nacido para el cielo. Y como probablemente la Iglesia en su día, probablemente, ¿verdad? Es la Iglesia la que la tendrá que decir, pero probablemente, y rezamos para ello, en su día la canonizará, pues probablemente será el día en el cual ella será declarada santa y será cuando se celebre su fiesta, porque así suele suceder. Es un momento de alegría, también de tristeza, lógicamente, porque ya no está con nosotros, pero es un momento de alegría porque está con Dios, ha terminado su carrera y seguramente ha dicho aquello que dijo Santa Teresa cuando le llegó la hora: por fin me voy a encontrar cara a cara con el Dios al que he amado toda la vida. Padre Santiago, usted ha tenido el privilegio de poder servir en el apostolado de EWTN y de Radio Católica Mundial por muchos años. ¿Qué ha significado para usted compartir esta misión de la Madre Angélica y cuánto la Madre Angélica ha significado una inspiración para este aspecto específico de su apostolado, que es difundir la verdad, enseñar, catequizar, evangelizar a través de las señales de EWTN y de Radio Católica Mundial? Lo primero, como persona, hermana Angélica tiene seguramente tantos aspectos encomiables y destacables, pero hay uno que sí a mí me ha ayudado mucho, a mí como fundador de una obra, ¿no? De una obra aprobada por la Iglesia, pero aún lógicamente en estado de fundación, es la confianza. La confianza en Dios. Y yo esto es lo que para mí es la base de todo, ¿no? Es en divina misericordia en vos confío.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ella tenía confianza en Dios y ella dice, una vez, en una ocasión leí una cosa que había escrito, es decir, que tus planes no sean tan pequeños para que Dios pueda obrar más allá de ti, ¿no? Ella era una mujer llena de confianza, no de confianza en sus fuerzas, en sus talentos, en su virtud, que la tenía, no de confianza en sus contactos humanos, en si conocía a fulanito que podía ayudarla, confianza en Dios. Y cuando se enfrentó con las dificultades en el nacimiento de la obra, que no son solo dificultades económicas, lo más importante era eso. Ella confiaba en Dios y creía que el Dios que la había llamado a hacer esta obra no la iba a dejar a mitad de camino. Eso para mí ha sido enormemente importante. Es una de las santas que he conocido, que gracias a Dios he conocido santas y santos. Con San Juan Pablo II he estado, por ejemplo, con Chiara Lubich, la fundadora de los Focolarinos, ¿no? Ella es una de las santas que he conocido. Luego, para nosotros, los franciscanos de María, y para la misión del agradecimiento, ha sido fundamental. Nosotros que estamos en 38 países, no sé qué hubiera ocurrido si no hubiera sido por EWTN. Sinceramente no lo sé. Es posible que Dios hubiera hecho otra cosa y se hubiera inventado otro truco, pues posiblemente, porque Dios es Dios, pero no se me ocurre que hubiéramos podido tener la difusión que hoy tenemos de no haber sido por EWTN. Y esto forma parte no solamente del hecho de la capacidad de difusión de EWTN, sino de la apertura. La Madre Angélica ha sido una mujer de iglesia, abierta a la iglesia, a todo lo que era lógicamente, auténticamente de iglesia, no, porque en el mundo de confusión en el que hemos vivido muchas veces se vende moneda falsa, ¿verdad? Pero todo lo que era de iglesia, la Madre Angélica lo potenciaba, le daba la posibilidad de que a través de su canal pudiera llegar a muchas personas que no hubieran podido acceder a ello. Nosotros todos los franciscanos de María tenemos una deuda de agradecimiento. Una vez que hemos sabido el fallecimiento, estoy recibiendo muchísimos correos de muchas ciudades, de muchos países del mundo, de franciscanos de María, que se solidarizan conmigo sabiendo que estoy sufriendo, aunque tengo el gozo de la resurrección, y que expresan su gratitud. ¿Cuántos me dicen, le conocí a usted, Padre, gracias a EWTN, yo conocí la espiritualidad gracias a EWTN, y esto es un servicio que la Madre ha prestado, y claro, yo hablo de mi experiencia, y esta no es la única, es decir, ella ha abierto el canal a todo lo que era auténticamente de iglesia. Padre Santiago, agradecemos muchísimo su participación y este es el principio simplemente de una cadena de comentarios que gente que ha tenido ese privilegio como usted, como Alejandro, como yo, de tener contacto y poder servir al reino de Dios a través de esta obra maravillosa de EWTN y Radio Católica Mundial. Vamos a pasar estos días, creo que en algo que usted acaba de mencionar, en una actitud de agradecimiento a Dios y reconociendo tanto que durante tantos años, pues quizá ahora lo vamos a empezar a poder poner un poquito junto y ver la magnitud de la obra que se inició en lo que parecía una locura, Alejandro. Una locura, una monja de 57 años en un estado como Alabama, meramente bautista, en fin, sin dinero. Y cómo Dios de esa locura, las locuras de Dios, pues ya lo acaba muy bien de empezar a esbozar el Padre Santiago. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a Dios por esta obra que esta mujer inició dando ese salto? Como ella dijo, hay que lanzarse a hacer el ridículo para poder avanzar el reino de Dios. Sí, estar dispuestos efectivamente a hacer el ridículo. Esa era una de las frases que utilizaba la Madre Angélica. Decía, yo no tengo miedo de hacer el ridículo. Lo que tengo miedo, lo que tengo terror de muerte es encontrarme un día con el Señor y que me diga, Angélica, todas estas son las cosas que tú pudiste haber logrado si no hubieras tenido miedo a hacer el ridículo. Y como no tenía miedo a hacer el ridículo, simplemente se lanzó a hacerlas. Y yo creo que este testimonio que ha dado tanto fruto es realmente edificante y hermoso, Pepe, que haya conmovido a muchos sacerdotes, muchos religiosos y también muchos obispos. Acá nos llega un hermoso correo electrónico de Monseñor Emilio Aranguren Echevarría,
de la diócesis de Holguín, en Cuba, y nos dice lo siguiente, miren qué bonitas palabras, dice, qué signo tan bonito que una persona muera a la sombra del cirio pascual encendido en la noche de la vigilia pascual, haciendo referencia a el tránsito de la Madre Angélica el domingo de Pascua. Es como si quien falleciera fuera parte de la cera con la que se confeccionó el cirio, como si hubiese sido una de las abejas que aportaron la cera, que posteriormente, al paso de los años, se fue desgastando para que el pábilo se mantuviera siempre iluminado, esta cera que se consume para que siga irradiando la luz que simboliza a Jesucristo, ¿no? Así ha pasado con la Madre Angélica, que en el día de la Pascua pasó a la casa del Padre, sigue diciendo Monseñor Emilio Aranguren Echeverría. Y te agradezco que por tu medio transmitas a los directivos y empleados de EWTN, así como a las hermanas de su comunidad religiosa, mis condolencias y la seguridad de mi oración por su eterno descanso. Oración que dentro de la octava de Pascua estará iluminada por el cirio que anuncia el triunfo de la vida y cuya luz es la fuente de donde brota la esperanza que no defrauda, dice Monseñor Emilio Aranguren citando a Romanos 5:5. Con mi abrazo pascual, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, diócesis de Holguín. Vale la pena apuntar, Alejandro, sobre todo la procedencia de Cuba, de este correo. Esa fue otra de las locuras de Madre Angélica, lanzarse a la radio. En un momento ella pensó, dice, bueno, hay más gente en el mundo que tiene un radio que no una televisión. Entonces, pues, si queremos llegar a llevar el esplendor de la verdad hasta el último rincón, hay que usar también las ondas de la radio. Y fue cuando, vamos a ir poco a poco contando historias, se lanzó también en la radio. Alejandro, yo he recibido infinidad de comentarios de que Radio Católica Mundial ha sido para muchísimos católicos en Cuba su punto de contacto con la Iglesia. Era para muchos como el sentirse realmente parte de la Iglesia Católica por las mismas situaciones de la limitación que ha habido por todos estos años en Cuba. Y aquí tenemos otro testimonio, cómo Madre, al lanzarse en la radio, le brindó a una nación aislada por ese régimen maldito comunista, les lanzó la oportunidad de mantenerse en este contacto con el resto del cuerpo de Cristo de la Iglesia. Qué importante ese trabajo que hizo Madre también con lanzarse a Radio Católica, y aquí vemos a un obispo dando gracias por esto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y quienes quieren compartir algún testimonio con nosotros, quieren enviarnos algún mensaje, no dejen de hacerlo a través del correo electrónico ewtnnoticias@ewtn.com. ewtnnoticias, todo junto, @ewtn.com. Ahora, yo les pido que en este correo, miren, yo sé que nos quieren mandar para saludar, saludos a Alejandro, saludos a Pepe, nos damos por saludados. Yo les invito que en estos correos que nos escriban, pónganos un testimonio de algo que para usted, EWTN o Radio Católica Mundial, significó. Un programa de Madre Angélica, un programa de Alejandro, Radio Católica Mundial, un testimonio, Padre Santiago Martín, en fin, algo que de esta obra maravillosa, a usted en lo particular, quiere dar testimonio, que para usted fue un toque de Dios o una mano que Dios le tendió a través de esta obra maravillosa. Así que los saludos no es que no los queremos, pero vamos a aprovechar esos correos para darle honor y gloria a Dios a través de lo que esta obra maravillosa, que esta santa mujer, y digo santa, ya el Padre creo que empezó a profetizar que algún día, ahora yo estaba pensando, Alejandro, tú que eres muy dado en cuestiones litúrgicas, si algún día llega el proceso, viene su beatificación, bueno, primero las virtudes, después seguirá la beatificación y después un día la canonización, ¿su fiesta sería el día en que ella pasó a la casa del Padre? Ese sería el día, digamos, más o menos oficial que se toma para un santo, el día en que nacen en Cristo. Es lo usual, sin embargo, siendo una época que probablemente esté coincidiendo alternativamente con la Semana Santa o con el Domingo de Gloria o con el Viernes Santo, dependiendo de eso, es posible que la Iglesia, en el caso de los santos fundadores como ella, escojan una fecha emblemática como puede ser el día de la fundación de la estación de televisión o el día de la fundación del monasterio,
o el día de su profesión perpetua como religiosa. Correcto. Son todas estas fechas posibles en que la Santa Sede puede elegir que ese sea el día en el calendario En el litúrgico, calendario ¿no? litúrgico. Porque es interesante esta fecha que tú acabas de mencionar, Alejandro. Su nombre, digamos, ya como profesa, ya como su voto perpetuo, era Angélica de la Anunciación. Ese es el nombre que su abadesa le ofreció para ya hacer su nombre. Sabemos que siempre hay la toma de un nombre, ¿verdad? Y nosotros no creemos en coincidencias. Ustedes no lo han oído, Alejandro y a mí, decir 1 trillón de veces. Cristo incidencias. Cómo justo estos días en que Madre pasa coincide también con la Anunciación. Y cómo, claro, la Anunciación entendemos perfectamente lo que es la Anunciación que recibe la Virgen de María del Ángel, ¿no? Pero también el que anuncia, en cierta forma, es el que da buenas noticias. El ángel se lo trajo a María. Y como Madre Angélica, si también pudiéramos ponerle un nombre perfecto, el de su nombre de consagrada, anunciadora. Ella fue una anunciadora de la buena nueva, el esplendor de la verdad, Alejandro. Efectivamente, y dio lugar y espacio a que muchísimos otros beneméritos sacerdotes pudieran utilizar esta señal para poder transmitir el Evangelio de la verdad. Uno de ellos es el padre Raúl Hasbún, muy recordado, muy querido, muy tenido en cuenta aquí en EWTN y de Radio Católica Mundial, y que tenemos en este momento en línea telefónica. Padre Raúl, desde Chile supongo que se comunica con nosotros. Bienvenidos a este programa. Un abrazo pascual, queridos Pepe y Alejandro, de todo corazón. La noticia de la Pascua de Madre Angélica ha sido profusamente difundida en medios que no son precisamente católicos, porque es un personaje de relevancia transversal. Yo conozco a la Madre Angélica, la conocí personalmente desde 1996 en su viaje a Chile. Me tocó ser, en cierto modo, su anfitrión junto con el Colegio Santa Úrsula, donde tuvo lugar esa reunión de la que nació precisamente el cable. ¿Aló? Sí, Sí, ¿Aló? le escuchamos, padre. Sí. Gracias a la presencia de Madre Angélica en el Colegio Santa Úrsula, fue posible instalar EWTN en el lugar central de la televisión por cable en Chile. Y recuerdo muy bien que en el aula del Colegio Santa Úrsula alguien le preguntó: Madre Angélica, ¿cómo puede usted explicar que siendo usted una religiosa franciscana, devoto solemne de pobreza, sin tener una capacitación específica para la comunicación social, disponiendo solo de un modesto garage y de unos pocos dólares, Dios se haya servido de usted para crear la red católica de radio y televisión más grande y más extendida del mundo? Ella sonrió y dijo: es el buen humor de Dios. Simplemente eso es el buen humor de Dios. Es decir, Dios se ríe de la necedad humana, porque la sabiduría de Dios nada tiene que ver con los criterios de los que se creen sabios de este mundo. Y por eso yo veo en la obra de Madre Angélica exactamente los mismos criterios que cualifican a la Iglesia Católica como obra de Dios, que son tres. Primero, la pequeñez del instrumento humano. Segundo, la enorme magnitud de las dificultades y oposiciones. Y tercero, la sobreabundante e incomprensible fecundidad del resultado. Estos tres criterios se perfilan clarísimamente en la obra gigantesca de Madre Angélica. Yo me sumo a lo que dijo el padre Santiago Martín. Yo sería el primero en ir a testimoniar para su proceso de beatificación y canonización. Mujer excepcional, de una fe inconmovible que movió montañas, de una esperanza invicta que no se arredró ante dificultad alguna, y de un corazón con las mismas dimensiones de latitud, de profundidad, de intensidad y de universalidad del corazón de Cristo mismo. Y por eso yo veo en la Madre Angélica la personificación clásica, perfecta, de la encíclica Evangelii Gaudium, el gozo de evangelizar.
a todas partes, a todos los hombres, con todos los medios, sin miedo, sin asco y sin medida. Nadie lo ha hecho mejor, nadie lo ha interpretado mejor como humilde instrumento de Dios que nuestra querida Madre Angélica. Por eso, dentro del dolor de su partida, yo sobreabundo en esperanza de que nos acompañará desde el cielo para dilatar y perfeccionar su obra, y la gratitud, porque Dios es muy agradecido. Si al que le da un vaso de agua lo premia con vida eterna, esta obra de misericordia espiritual que ha hecho la Madre Angélica, porque fue como la Virgen, una humilde esclava del Señor. La obra de misericordia espiritual es enseñar, educar. La ignorancia mata. La ignorancia fue la primera causal de la muerte de Cristo en la cruz. Y es esa ignorancia, y son esos miedos y esas cobardías las que tenemos que vencer, entre otras cosas, evangelizando a todo el mundo, por todos los medios, sin miedo, sin asco y sin medida. Por eso, grande, grande la Madre Angélica, la gratitud para ella no tiene medida. Padre Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado con este hermoso testimonio, le agradecemos mucho y sabemos que en los días subsiguientes en los que vamos a seguir cubriendo aquí esta semana hasta el funeral del día viernes, vamos a estar en comunicación con usted. Que el Señor los bendiga y seguimos en comunicación. Hasta pronto. Qué interesante, Alejandro, que en este primer segmento hemos ya tenido dos frutos de esta obra de Madre Angélica. La aportación tan enorme que ha dado el padre Raúl Hasbún por todos estos años, porque las series que realmente se han podido producir han sido de un beneficio inmenso. Y yo he oído cantidad de gente que me han dicho, Pepe, a mí las series del padre Hasbún me han vuelto a la iglesia, me han vuelto a los sacramentos, me han devuelto a la fe. Y es un fruto de la obra de Madre Angélica. Padre Santiago Martini, qué decirlo también, el fruto inmenso que ha producido su participación con EWTN. Así que la obra de Madre no se limita solamente a su persona, a esa alegría que vimos en ella, a esa jovialidad que vimos en ella, sino cómo esa misma obra fue permitiendo que se fuera creando como una especie de una gran corona de piedras preciosas, ¿verdad? Que son todos estos hombres y mujeres que por los años han ido sirviendo a través de esta obra que esta monjita se lanzó allá en la locura, como decimos, haciendo el ridículo para Cristo, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Pepe. Es especialmente emblemático ver cómo la Madre Angélica de alguna manera inspiró ese lema que acompaña a la señal de EWTN, que es el esplendor de la verdad, ¿no? Ella nunca pretendió que ella iba a ser la única persona que iba a dar esto. Ella quería que existiera un canal, un medio que estuviera ahí para poder ser elegido. Y no tuvo miedo en comenzar de forma completamente modesta, porque los programas que se emitían al comienzo de la historia de EWTN y muchos de los programas que aún se transmiten son programas de una producción relativamente sencilla. Son personas que tienen una capacidad de transmitir la verdad del Evangelio directamente, tocando los corazones por medio de la palabra y de la imagen. Y hemos tenido al padre Santiago Martín dándonos su testimonio. Todos sabemos los frutos enormes que el padre Santiago ha sabido transmitir a través de su experiencia y de sus programas. Los programas del padre Hasbún, que como tú has señalado, han hecho bien a tantas personas. Pero esa es la intención precisamente de el camino evangelizador que escogió Madre Angélica. Madre Angélica quiso que EWTN fuera un magneto de personas que estuvieran dispuestas sin ninguna vergüenza, ninguna cobardía, ninguna cortapisa a anunciar directamente el Evangelio. Y si en algo se diferenció el EWTN, incluso de otro canal de televisión como fue el que creó la Conferencia Episcopal Norteamericana con una auténtica fortuna, $20 millones en aquella época, para lanzar una alternativa a EWTN, tenía mucho más recursos, tenía una producción mucho más sofisticada y el canal de televisión murió simplemente porque era absolutamente inviable. Y parte de la razón por la cual creo yo que eso sucedió
es porque la Madre Angélica dijo, aquí en el programa de televisión, en EWTN, se va a difundir la verdad. La fuerza va a estar en la verdad, no va a estar en las bellezas icónicas o gráficas que ella siempre quiso, siempre habló mucho de la importancia de la belleza, pero se centró sobre todo en la fuerza de la verdad. Si este canal no se caracteriza por pronunciar la verdad, yo quiero que desaparezca ahora mismo. Es una de las frases famosas y tajantes de Madre Angélica, ¿no? Así es, Alejandro. Y sabemos que precisamente por ella ser tan fiel a ese mismo principio, que ella, el esplendor de la verdad, ella se granjeó enemigos. Porque también tenemos que reconocer que la madre, aunque ha tenido una pleyada de gente que la quiere y que la admira y que realmente se siente bendecida, dentro del reino de Dios así ocurre, hay trigo y hay cizaña, ¿no? Y precisamente por esa fidelidad de ella a la ortodoxia de la iglesia, a la doctrina de la iglesia, también se granjeó enemigos dentro de la propia iglesia, de lo cual no vamos a dar testimonio de eso, pero quiero decir... No, sí, ¿ah? Yo sí quiero hablar, ¿ah? Bueno, entonces te voy a dar la oportunidad. Pero quiero volver un momento al padre Raúl Hasbún, porque al padre Raúl Hasbún yo le tengo un aprecio especial en este sentido. Padre Raúl Hasbún fue en cierta forma el eslabón con el que Madre Angélica me unió a mí a EWTN. Cuando se hizo la primera transmisión del primer viaje de Juan Pablo a México, bueno, que transmitía EWTN, el padre Raúl iba a ser el presentador principal y buscaban un laico que acompañara al padre, y a Madre Angélica se le ocurrió también sugerir Pepe Alonso, porque ya había hecho yo unas pequeñas series de unos pequeños programitas sobre evangelización. Y yo me recuerdo que cuando me llaman a mí para decirme que me piden que yo acompañe a un sacerdote en un viaje del Santo Padre, yo dije, están locos. Dice, no, es que Madre Angélica quiere que este viaje se transmita, el primer viaje que vamos a seguir a Juan Pablo, y el laico queremos que tú vengas. Otra de las locuras, Madre Angélica. Engancha a alguien que nunca había estado en televisión, que no tenía yo ninguna experiencia en periodismo, la sigo sin tener, y la experiencia en televisión igual, pero cómo fue que por ese punto fue que el Señor me permitió ser parte de este maravilloso engranaje de WTN, y por eso al padre Hasbún siempre le he dicho, usted ha sido para mí mi primer maestro en cuanto a presentarme ante una cámara, y me temblaban las piernas y todo lo demás, pero esa tranquilidad y esa serenidad del padre y esa experiencia que tiene, para mí, pues siempre lo tendré yo en una gran gratitud. Así que ahí es otra de las formas como Dios nos fue engranando a unos a otros en esta obra de WTN, Alejandro. ¿Recuerdas qué año fue eso, Pepito? Esto fue en el 96, si no me equivoco. Fue el viaje, uno de los viajes de Juan Pablo, pero el primero que transmitía EWTN ya. En español. Y de ahí se sentó ya el precedente de continuar transmitiendo, siguiendo todos los demás viajes de Juan Pablo, que los seguimos prácticamente todo el resto de su papado, ¿verdad? Benedicto, y ni qué decir con Francisco, ¿verdad? Sí, y nosotros hemos tenido la posibilidad también de, desde entonces, transmitir absolutamente todos los viajes del Papa. Ese fue el inicio de EWTN en español. Desde entonces te remontas, Pepe, con el padre Hasbún. Esta historia no la conocía y te agradezco por haberla compartido en televisión, porque nos habla de tus pininos, pues, de cómo comenzaste en esta obra, siempre bajo esa iluminación preciosa de la presencia de la Madre Angélica, que animó y entusiasmó a todos estos talentos a que se hicieran presentes y dieran frutos abundantes, ¿no? Nosotros ahora, Pepito, vamos a ir a un corte muy breve, pero vamos a seguir aquí con el programa en vivo y en directo, transmitiendo desde el estudio aquí en Birmingham, Alabama, donde la Madre Angélica comenzó modestamente en un garaje su estación de televisión, y vamos a volver comentando un poco más y compartiendo con ustedes todos los distintos testimonios que venimos recibiendo por esta partida de la Madre Angélica. No se vayan, que ya volvemos en este especial Madre Angélica, Camino al Cielo. Alejandro, tú y yo hemos tenido ya la fortuna de, en muchas ocasiones, poder servir a esta maravillosa obra de EWTN y Radio Católica Mundial, pero creo que esta es una ocasión muy, muy especial, que yo esperaba con muchísima ilusión.
No que madre se nos fuera, o sea, no es que yo le deseaba en cierta forma su partida, aunque todos queremos que algún día todos entremos a la patria, ¿no? Pero el hecho de que ahora podamos tú y yo y tantas gentes compartir, gozarnos en poder ahora admirar, como ya lo dijo tanto el padre Santiago como el padre Raúl, esta obra que empezó aquí en un garaje, que empezó aquí. Y ahora yo digo, ahora que estamos aquí en los estudios centrales de WTN, en Birmingham, Alabama, Alejandro, yo creo que ya casi podemos decir, estamos pisando un terreno santo que ya tiene ahora una historia, que esto ya ha trascendido de lo que quizás hace pues tantos años ni siquiera nadie se imaginó que fuera a suceder en Birmingham, Alabama, ¿verdad? Vamos ahora a hacer un viaje hasta Puerto Rico. Tenemos ahora el testimonio de alguien que también aprecio muchísimo y que nos quiere también compartir qué fue para él, Madre Angélica, y es ni nada más ni nada menos que nuestro querido hermano Fernando Casanova. Fernando, bienvenido a esta transmisión especial de WTN y Radio Católica Mundial. Cuéntanos, Fernando. Saludos, mi hermano. Para mí es un gusto saludarles a ustedes en esta ocasión. Mira, chicos, tengo una combinación de sentimientos. Tú sabes, por un lado la fe, nuestra queridísima hermana fundadora de este ministerio enorme que es WTN, pues por fin llegó a la patria celestial y estamos complacidos y contentos por ese lado. Por otro lado, estoy triste por el lado humano. La verdad es que vamos a extrañar a la Madre Angélica, aunque ya hacía mucho tiempo que no la veíamos por razones de su salud. Pero yo le debo muchísimo. Ustedes que me conocen bien y saben de mi testimonio, saben de lo mucho que le debo a la Madre Angélica y al apostolado de EWTN. Yo te tengo que decir, hermano, que mi proceso de conversión a la fe católica EWTN jugó un rol fundamental. Mira, por un lado, yo estaba dando al traste con aquel cambio que ya estaba dando el pentecostalismo clásico al cual yo pertenecía. Yo en aquel momento era ministro, licenciado ordenado y pastor de una prestigiosa denominación protestante de los Estados Unidos. Y ya veíamos con mucha desilusión cómo ese pentecostalismo estaba desviándose y transformándose a lo que hoy conocemos como el nuevo fenómeno no denominacional ¿no? Con la pseudoteología de la prosperidad, con una noción materialista del evangelio, etcétera. Y pues yo estaba saliendo de ahí. Por otro lado, el Señor me estaba mostrando el evangelio puro y diáfano de nuestro Señor Jesucristo, que podía corroborar sin duda alguna en la Iglesia Católica. Por un lado, entonces, después de aquel pentecostalismo que ya se veía desvirtuando, doy al traste comencé a entrar en contacto con el liberalismo teológico protestante, que ya me había desilusionado bastante. Después entonces, y es lo que quiero matizar, por otro lado, entré en contacto con el modernismo teológico católico, y ahí conocí personas que lamentablemente denigraban el apostolado de la Madre Angélica, el episcopado en aquel momento de Juan Pablo II. Y te podrás imaginar, después cuando de verdad comencé a profundizar en los textos de la Biblia, en la historia de la Iglesia, en la doctrina pura revelada por el Señor Jesucristo y definida por el Magisterio Pontificio, que me di cuenta de que toda aquella gente estaba equivocada, de que realmente lo que tenían en contra de la madre, del apostolado de la Madre Angélica y del episcopado de Juan Pablo II, de aquellos pseudo intelectuales católicos, se debía a que ninguno de ellos le llegaba a los tobillos a la Madre Angélica ni a Juan Pablo II. Lo que había de parte de ellos, y perdonen que mi participación sea un poco polémica, pero ustedes me llamaron y yo tengo que abrir mi corazón. Yo tengo que abrir mi corazón y tengo que ser muy sincero, porque la programación de EWTN me puso en contacto con ese catolicismo puro, el de verdad. EWTN me enseñó a mí que no hay tal cosa como conservadurismo y progresismo. Lo que hay son católicos fieles y católicos pues que todavía
pues como que no se han comprometido a ser fieles enteramente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue en la programación de EWTN que yo vi por primera vez en el mundo católico aquello que el Señor me mostraba en el sentido de que la Eucaristía es el fundamento, el centro y la cumbre de la vida espiritual de nosotros los católicos, de nosotros los cristianos. Yo debo mucho al apostolado de EWTN, debo muchísimo a la Madre Angélica, porque el Señor, entre otras cosas, me parece que utilizó el ministerio de EWTN para encaminarme por el sentido correcto del cristianismo puro que estableció nuestro Señor Jesucristo. Y de esta forma, pues gracias a Dios y gracias a ustedes, pues he conocido cristianos de carácter, cristianos alegres, cristianos fieles, que me han llenado muchísimo de esperanza y me han motivado para que yo siga este camino de la evangelización y de la formación y de la programación y de la proclamación de la fe cristiana católica. Ya ustedes saben, de nuevo, estoy un poquito triste porque la verdad es que esa mujer representó mucho en mi vida y el trabajo de ella también. Así que, ni modo, nos queda rezar por el consuelo y para que la gente entienda que ahora más que nunca los necesitamos para que sigan contribuyendo con EWTN y podamos seguir en el aire haciendo aquello para lo cual el Señor convidó a la Madre Angélica, convocó a la Madre Angélica, y que ahora nos toca a nosotros seguir ese legado. De mi participación, hermanos míos, de mi parte, mejor dicho, estoy en la mejor disposición de servirles a ustedes en nombre, para servir a nuestro Señor Jesucristo y en nombre y para la memoria de la Madre Angélica. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Fernando. Precioso testimonio, como siempre, con la misma energía que te ha caracterizado y que es la energía que justamente hizo que la Madre Angélica te quisiera aquí como uno de los talentos de EWTN y de Radio Católica Mundial. Has dicho muy bien y coincidimos en esto con Pepe, que EWTN se convirtió en el verdadero semillero de aquellos que formamos parte de la generación Juan Pablo II, ¿no? Y como comentaba ayer un importante apologista católico norteamericano, decía, hay una generación Juan Pablo II, pero en muchos lugares en Estados Unidos y en América Latina existe también una generación Madre Angélica, personas que se han visto tocadas de una manera especial por el testimonio de la Madre Angélica, ¿no? Y me permito leer el mensaje que nos ha enviado Monseñor José Luis Monaghan, arzobispo emérito de Rosario, al decir: al conocer por medio de EWTN que la Madre Angélica partió a la casa del Padre, me uno en la oración y pido al Señor resucitado por su eterno descanso en el cielo. Confiamos seguramente que la Santísima Virgen, a quien amó entrañablemente, será ahora quien la acogerá como madre en el cielo y continuará bendiciendo su obra. Estaré espiritualmente unido a la misa exegial, Monseñor José Luis Monaghan, arzobispo emérito de Rosario. Y como este de autoridades eclesiales, hemos recibido también testimonios sencillos y muy bellos de televidentes que precisamente se han visto edificados de esta manera tan especial por el testimonio y el apostolado de Madre Angélica a través de EWTN y de Radio Católica Mundial, Pepe, ¿no? Y ya empezó aquí el mundo entero a hacer acto de presencia. Ya empecé a ver, tenemos Argentina, Costa Rica, en fin. Yo quiero mucho a la Madre Angélica. Parecía mi abuelita que ya falleció. Me puedo los programas, ella me recordaba, además, me instruía con sus pláticas. Soy costarricense. Esto lo escribe, no puso su nombre personal, pero desde Costa Rica. Alejandro, yo quisiera volver un momento al comentario que tú hiciste también previamente. Algo también que tenemos que dar gracias a Dios por este apostolado que Madre Angélica lanzó, es que ella nunca quiso ser la estrella única. Como por ejemplo hay tantos telepredicadores donde todo gira al torno de una persona y cuando esa persona cae o desaparece, la obra completamente desaparece, como lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Y Madre, aunque obviamente siempre la gente la quería y sus programas tenían una audiencia, y lo siguen teniendo, una audiencia enorme, tuvo esa visión de crear una red de hombres, mujeres, jóvenes, laicos, obispos, sacerdotes, en fin,
para que juntos pudiéramos presentar como iglesia el mensaje, el esplendor de la verdad. Y esta es una obra que tenemos que reconocer, esa visión de madre, ¿verdad? Aunque ella siempre, repito, pues fue la fundadora, pero ella nunca fue la única estrella, sino permitió que el Señor uniera a esta obra toda la gente que el Señor quería. Alentó a talentos desde muy jóvenes. Yo simplemente, para ponerles un ejemplo, les cuento el caso de un sacerdote joven con mucho talento que ella animó a que fuera el que cubriera para EWTN la Jornada Mundial de la Juventud en Denver. Este sacerdote es el padre Timothy Dolan, hoy en día cardenal arzobispo de la Arquidiócesis de Nueva York y uno de los cardenales y de los arzobispos más influyentes en la iglesia en Estados Unidos, para ponerles un caso de los talentos que ella alentó y de tantos hoy grandes apologistas católicos en el mundo de Estados Unidos. Es imposible pensar en la cadena de los principales apologistas norteamericanos que no estén vinculados de una u otra forma en EWTN. Han tenido shows en EWTN o han tenido programas especiales en EWTN, han aparecido aquí, de tal manera que, como bien decía esta persona, este comentarista ayer, existe una generación Madre Angélica acá que, como tú has dicho, Pepe, ha alentado a muchas personas, muchas que conocemos y otras que no. Mira, viene este saludo de Adrián de Costa Rica y dice lo siguiente, ¿no? Gracias a su canal aprendí de la verdad de Jesús y me ayudó a encontrar la vida que anteriormente había perdido como testigo de Jehová. Aprendí que no todo terminaba al salir de esa secta, sino más bien que era la hora de iniciar una larga tarea de aprender la verdad que nos da la vida eterna. Motivado por sus videos, llegué a conocer la Tierra Santa, los santuarios marianos en Europa, y aprendí que es el camino católico el que preservó todos estos sitios para mostrar hoy en día que nuestra fe tiene un apoyo histórico y doctrinal indiscutible. Gracias por tu testimonio, Adrián, porque efectivamente nos muestras cómo funciona el esplendor de la verdad, ¿no? Y ya que mencionaste al cardenal Dolan, estamos recibiendo también contactos de otros cardenales, otros príncipes de la iglesia. Este es el de Nicaragua, un país mariano, un país católico donde hay un enorme auditorio para EWTN y Radio Católica Mundial. Y esta viene del cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano y dice: estimados amigos, de manera personal quiero, recogiendo los sentimientos del presbiterio y la feligresía de la Arquidiócesis de Managua, quiero manifestar a toda la familia cercana a Madre Angélica nuestras condolencias por su partida al regazo del Padre. Quiero manifestarles mi cercanía por medio de la oración, como también decirles que ofreceremos intenciones eucarísticas durante estos días, de manera especial el jueves, día previo a su sepultura, por su feliz descanso. Que descanse en paz Madre Angélica, Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, Nicaragua. Y Monseñor Luis Felipe Gallardo, el obispo de Veracruz en México, dice: me uno en oración a la comunidad del monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles y a EWTN por el eterno descanso de la Madre Angélica, que Dios la tenga en su gloria. Hermoso testimonio también de un obispo que nos dice cosas tan sentidas, ¿no? Y mira, aquí viene para unirnos no solamente con la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino la Iglesia Católica Global, donde tenemos otras iglesias de otros ritos. Cristo resucitó, de veras resucitó, y la Madre Angélica resucitó hoy con él. En nombre del exarcado católico Melquita de Venezuela, quisiera presentar mis condolencias a la familia de la Orden Franciscana y al querido y excelentísimo canal EWTN, en unión de nuestro Señor George Cajale, obispo exarca apostólico grecomelquita de Venezuela. Otro saludo muy importante y conmovedor, muy emblemático, Pepe, es el que hemos recibido de los 114 sacerdotes y hermanos paulinos que se encuentran en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Czestochowa, en Polonia. Nos han mandado un saludo en inglés, y donde el superior y misionero paulino, el padre Simón Stefanovich, nos dice que ha celebrado una misa muy especial recordando a la Madre Angélica, y nos da este testimonio. Yo atesoro personalmente el haber podido ser
invitado de un show en vivo con Madre Angélica en 1998 y de haber sostenido otros encuentros que tuve y además incluyendo el privilegio de haber celebrado la misa y varias homilías en EWTN. En espíritu de oración con el Cristo resucitado, Padre Simón Stefanovich desde Częstochowa, del gran santuario de Częstochowa en Polonia, nos escriben. Por cierto, EWTN, Radio Católica Mundial, estarán presentes en esta Jornada Mundial de la Juventud que tendremos este año allá en Polonia. Así que ese es otro de los frutos también de esta obra de Madre Angélica, que hemos podido traer estos eventos eclesiales tan importantísimos como han sido las jornadas mundiales, como han sido, por ejemplo, también el paso a la casa del Padre de Juan Pablo II, el cambio de Benedicto, la renuncia de Benedicto, ahora nuestro Papa Francisco. ¿Cómo EWTN, Alejandro, ha podido brindar esa visión católica, no solamente las enseñanzas de gente como el Padre Santiago que hemos mencionado, sino estos eventos papales que a un costo altísimo? En fe, EWTN se ha lanzado para eso, para llevar lo que es la vida de la Iglesia hasta el último rincón de la tierra. Esa es otra obra maravillosa que Madre Angélica nos ha permitido, poder vivir estos eventos que de otra manera hubieran pasado pues completamente ajenos a nosotros. Sí, efectivamente. Y mira, tenemos en el aire otro sacerdote vinculado a la obra de EWTN y de Radio Católica Mundial, el padre Rubén Francisco Bellante, que más de una oportunidad me ha acompañado, con quien he tenido la oportunidad de conversar, y otro de los que ha enriquecido esa programación de EWTN y de Radio Católica Mundial. Y es mi maestro de tomar mate, entre otras cosas. El padre Rubén Francisco Bellante desde Argentina, lo tenemos en teléfono. Padre, bienvenido al programa y gracias por comunicarse con nosotros. Hola, ¿qué tal? Paz y bien, un saludo pascual para todos ustedes, también para todo el equipo, para la audiencia, una bendición desde aquí, desde, como el Papa Francisco diría, casi el fin del mundo, ¿no? Aquí viene el sur, en Argentina. Y sí, efectivamente, un deseo de compartir también, como ya lo hicieron otros sacerdotes, un poco mi experiencia y mi vivencia de la Madre Angélica. A mí personalmente, por ser también descendiente de italianos, nieto de italianos como Madre Angélica, y bueno, ella de una manera especial, mucho más cercana que yo, ¿no? Por ambas partes ella, descendiente de italianos. Lo que yo rescato de ella era justamente esa espontaneidad, esa actitud de poder comunicar la buena nueva con una alegría, con una sencillez que es muy típica de nosotros descendientes de italianos. Yo admiraba siempre en ella ese detalle del humor, de la ocurrencia, y también lo digo porque habiendo conocido a fondo un poco su vida, cargada de heridas, de desamor, de un padre un poco irresponsable, de una madre un tanto absorbente, de su abuela, de la nona italiana que tanto quiso ella y que tuvo que dejar cuando se fue al monasterio. Entonces es como que digo, esta mujer nos trae la libertad interior, la alegría, la sencillez de quien, sanada por un amor incondicional y fuerte, deja atrás todas las heridas del desamor, todas las frustraciones, todos los golpes de la vida para comunicar justamente la alegría pascual. Y eso me quedó también muy firme cuando, leyendo alguna de sus cartas, ella se dice una enamorada de Dios. Me enamoré completamente de nuestro Señor, le escribía a su madre. Ella hablaba de poner primero a Dios, de confiar en Él y de sentirse seducido por Él. Bueno, es esto lo que yo veía en Madre Angélica, aún ya cuando en el 2000 comenzó a tener dificultades de salud, no perdía la alegría. Y junto con la alegría, la convicción y la firmeza de ser una profeta de nuestros tiempos. Alguien dijo, el padre Asbun decía que encarnaba la Evangelii Gaudium. Yo digo también la Evangelii Nunciandi, porque ella sabía comunicar con firmeza, defender la verdad, la bondad y la belleza con caridad, pero con firmeza en momentos difíciles.
y con una convicción que nunca le quitaba la alegría, aún en los momentos en que tenía que ponerse seria, entre preguntas o ante entrevistas. Ella tenía siempre la capacidad de desdramatizar la situación para dejar claro que la caridad de Cristo es lo fundamental y que Dios está siempre primero, ¿no? Esto es lo que yo puedo comunicarles a ustedes. Y también ver a lo largo de estos años, que no son pocos, ya más de 20 que yo estoy haciendo series para EWTN, el cariño inmenso que la gente de todos los países de América Latina que he visitado le tiene a la Madre Angélica, le tenía a la Madre Angélica, porque donde iba me preguntaban por ella. Y hasta gente con mucha ocurrencia me decía, tiene una hermana menor la Madre Angélica. Digo, no, que la mamá vivía. No, pero tiene una hermana menor que aparece con un hábito más claro. Digo, no, es la misma Madre Angélica en grabaciones anteriores. Y con ese toque de humor también la gente la seguía en todos los programas que se emiten en español, tanto los que grabó cuando era mucho más joven y después ya en los últimos años, prácticamente hasta el 2000, en que dejó de hacerlos. Así que bueno, este es mi testimonio. Yo creo que es la victoria de Cristo Pascual sobre una mujer con una vida difícil en sus comienzos, que justamente por eso fue preparada para grandes desafíos, para grandes metas, para la gloria de Dios y con la gracia de Dios finalmente alcanzados. Así que esto es lo que yo puedo comunicarles y también, como ya se ha dicho, desde aquí todos los televidentes de WTN nos uniremos en oración en estos días, no solamente por Madre Angélica, sino por toda su obra para que realmente pueda extenderse. Padre Rubén, muchísimas gracias por su testimonio muy, muy edificante y muy en el punto, hablando específicamente de esas características de su alegría, de esa alegría tan italiana. Ella realmente venía, como vamos a tener oportunidad de contar cuando entremos a los aspectos de su vida en los próximos días en que estemos transmitiendo este especial de la vida de Madre Angélica. Vamos a poder ver los detalles también de no solamente de la familia italiana de la que venía por padre y madre, sino del entorno italiano, del barrio italiano en Canton, Ohio, del entorno absolutamente italiano-americano, que con muchos defectos tenía también estas virtudes de una fe profunda, de una devoción sencilla, muy entregada, muy radical, que influyeron finalmente a pesar de las dificultades de su vida en estos testimonios, ¿no? Y nos decía el padre Bellante, Pepe, algo muy bonito sobre el impacto que tiene en la gente, ¿no? Gente que decía, yo la sigo a ella y a su hermana menor cuando salían las imágenes de Madre Angélica con el hábito anterior, más joven, con el hábito crema, el hábito más claro, Cierto, ¿no? Alejandro. El padre Bellante decía que él que viaja por América Latina, que recibe tantos testimonios de tanta gente que quiere a Madre Angélica. Por si usted no lo sabe, nosotros llegamos, CWT, en esta obra de Madre Angélica, a 144 países, o sea, el mundo entero, no solamente América Latina. Cubrimos prácticamente el mundo entero. ¿Y sabe usted a cuántos hogares se supone, es más o menos el estimado, que esta obra de Madre Angélica llega? 258 millones de hogares, Alejandro. Se dice rápido, pero yo no sé de otras cadenas, tú conoces quizá mejor como periodista de las grandes cadenas, pero me temo que pocas cadenas tienen el alcance tan inmenso que tiene EWTN, una estación en Birmingham, Alabama, una estación católica 100%, y que sin embargo por estos años ha podido realmente cubrir prácticamente todo lo que es este planeta Tierra. Y venido ampliando los idiomas, como sabíamos, la Madre Angélica tuvo esta prioridad de señalar la importancia de ir a América Latina, ¿no? de salir hacia América Latina, comenzar un trabajo en América Latina después de ese viaje histórico que realizó a América Latina, que fue en el viaje en el que yo la conocí y la conocí personalmente, conversamos, tuvo un impacto muy importante en mi persona en aquella ocasión, me hizo pensar en muchas cosas en el futuro que luego terminarían llevando a este camino sorprendente que yo termine aquí colaborando como colaboro con el canal. Ya contaré un poco más en detalle esa experiencia, pero
Hay un detalle que yo quisiera volver a tu querido país, Perú, porque Perú jugó un papel muy importante en todo este desarrollo de la visión de Madre Angélica, en ese viaje famoso que tú estás mencionando, porque tengo entendido que fue precisamente en un santuario queridísimo, allá, este fue en Colombia, pero fue el mismo viaje, ¿no? El viaje Sí, que él realizó. así es. Que pasó por Perú, después fue en Colombia, donde tuvo este encuentro con el Niño Divino, allá en el 20 de julio, el Santuario del Divino Niño. Pero cómo ese viaje realmente marcó para Madre Angélica, fue casi como Juan Pablo II cuando llegó a México y vio que había que llevar la iglesia afuera. Creo que ese viaje en concreto, Perú, Colombia, tuvieron en Madre una especie de una chispa que le prendió. Hay que llegar a toda América y posteriormente, pues obviamente al mundo entero. Así es. Después de ese viaje de Colombia, Perú, Chile, Que es el que recuerda al padre Hasbún, que es donde lo conoció. Yo tuve una experiencia similar a la del padre Hasbún, también la conocí ahí en un evento, primero en un evento pequeño de un grupo de mujeres católicas que querían lanzar algún tipo de apostolado a través de los medios y les cayó, pero de perillas, esta religiosa que era una verdadera tempestad de energía, de alegría, de entusiasmo, y la recibieron con los corazones abiertos, me invitaron a ese encuentro pequeño, ahí es donde yo conversé con ella, y en realidad donde conversar es un eufemismo, porque en realidad donde ella me desafió, porque era tremendamente fuerte y tremendamente interpeladora en su manera de hablar, no tenía estas conversaciones suaves, estaba siempre orientada hacia la misión, hacia el testimonio, hacia reclutar talentos para la vida de la iglesia y para el compromiso de la iglesia, ¿no? Yo pienso, Alejandro, y lo compartía esta tarde por Radio Católica Mundial, que estos días que vamos a estar recordando a Madre Angélica, recordando la obra que Dios realizó a través de ella, oyendo testimonios de que ya los hemos tenido hoy una buena variedad de ellos, pero yo quisiera quizá para todo el auditorio, ¿qué me dice a mí el Señor con esto que estamos viviendo? Porque creo que podemos correr el peligro de ver a Madre Angélica como una superestrella, una persona intocable, que Dios lo hizo en ella y es una cosa exclusiva de ella. Creo que no, estamos viendo un testimonio. Pero yo creo que hay muchas de estas cualidades, de estas virtudes que hemos encontrado, que ya se han mencionado, que quizá nos pueden interpelar, Alejandro. Y quizá estos días pueden ser para nosotros, como decíamos tú y yo también en lo que estuvimos transmitiendo del viaje del Santo Padre a México, que nos puede servir como un pequeño retiro espiritual, ¿no te parece? Ver en Madre Angélica un modelo, pero un modelo que me rete a mí, que me inspire a mí, y tratar yo de responderle a Dios como lo hizo Madre Angélica. ¿No te parece que pudiera ser un tiempo también de gracia para todos nosotros? Totalmente, totalmente. Y ese es el testimonio que nosotros venimos recibiendo cuando nos dice Juanito Suárez Osorio de Bogotá, por ejemplo, y dice: apenas volví a la iglesia, mi alma encontró el descanso y sentí llegar a la casa del Padre y empecé a sentir realmente el amor y la compañía de la Virgen María. Dios la tenga entre los santos. Pues eso era precisamente un instrumento de Dios para robarle almas perdidas al maligno. Dios bendiga su preciosa alma. Estos son el tipo de testimonios que estamos recibiendo y que seguiremos escuchando como parte de este retiro espiritual que nos propone Pepe. Nosotros vamos a otro corte y ya volvemos muy pronto con este testimonio de la partida de la Madre Angélica a su morada definitiva y las riquezas y bendiciones que nos ha dejado y que nos sigue dejando y que nos seguirá dejando en este camino de la historia y del apostolado de EWTN y de Radio Católica Mundial. No se vaya, que ya volvemos. En esta octava de Pascua, porque Pascua no es solamente este domingo en que Madre Angélica ha sido ya llevada a la casa del Padre. Pascua son estos 50 días, es toda esta la madre de todas las fiestas, pero estos días concretamente estamos en la octava de Pascua, que es importantísimo estos días litúrgicamente para todos nosotros. Y ya lo hemos comentado desde el principio de esta transmisión. ¿Qué regalo nos ha hecho el Señor? Cómo Dios, como dice Isaías, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Cómo Dios tenía perfectamente preparado todo para justo en estos días y ayer, día de Pascua a las 5 de la tarde, decirle: Angélica,
ven conmigo, ven a recibir el premio que te mereces allá en la casa del Padre. Así que estamos viviendo un tiempo maravilloso, un tiempo histórico, dentro del jubileo de la misericordia. Es que son tantas cosas, Alejandro, que creo que estos 5 días que vamos a estar compartiendo nos van a quedar cortos para poder captar la magnitud de estos momentos históricos que estamos viviendo, Alejandro. Efectivamente, y gracias a Dios tenemos la compañía de varios obispos que están conscientes de este hito histórico para la historia de este apostolado de Madre Angélica, y lo que significa este gran momento de transición, su tránsito a la casa del Padre el día de Domingo de Resurrección. Monseñor Tomislav Koljatic, el obispo de Linares en Chile, nos hace una reflexión muy bella, nos dice: muy apreciado señor presidente, en un correo electrónico que envió al presidente de EWTN, el señor Michael Warsaw, y decía: con gran pesar recibo la triste noticia de la partida a la casa del Padre de la gran Madre Angélica. Ella ha sido un instrumento de Dios para llevar el Evangelio de la misericordia a nuestras fronteras del mundo y a millones de hogares, entre ellos los de la diócesis de Linares en Chile. Su carisma, su perseverancia y fe en la divina providencia, y especialmente su amor al Señor Jesús y a su iglesia, le han permitido levantar EWTN junto a tantos colaboradores laicos y consagrados, haciendo posible esta presencia que tanto bien nos hace día a día a millones de televidentes y auditores radiales. Su Pascua en el día de la resurrección del Señor es un muy elocuente y esperanzador signo de que el Señor la ha querido llamar a su presencia luego de una muy larga vida a su servicio y entrega. Que el Señor de la Misericordia le regale ya la visión de su rostro y le alcance seguir ayudando a su obra ahora desde el cielo. Que siga esta bendita palabra, seguir ayudando a su obra ahora desde el cielo. Que el Señor bendiga a toda la familia de EWTN y le dé el descanso eterno a la Madre Angélica. Cuente con mi oración en la Santa Misa de estos días, con admiración y gratitud a Jesús por María. Tomislav Koljatic, obispo de Linares en Chile. Y el Episcopado de América se está uniendo en dar testimonio también de su admiración y su respeto por la obra de Madre Angélica. También nos escribe el señor obispo de Santa Rosa de Lima, de Guatemala, Monseñor Bernabé Sagastume Lemus, y nos dice: me uno a las oraciones por su eterno descanso y le damos gracias a Dios por habernos dado a una religiosa ejemplar que supo unir la contemplación con la acción evangelizadora de la Iglesia. Me encanta esta imagen que nos acaba de presentar también este señor obispo Bernabé Sagastume, de la contemplación y la acción, Alejandro. Yo creo que en esta remembranza de Madre, como repito, hay tantas imágenes, ¿verdad? Y yo creo que todos estamos llamados a seguir también esto, ser contemplativos, pero ser hombres de acción. Y Madre, por si usted no lo sabía, ella era una monja de clausura. Es importante que nos demos cuenta de cómo Dios escogió a alguien que, según la lógica humana, no hubiera tenido razón de ser. Una monja, una clarisa franciscana de clausura. Se supone que su vida debe haber sido una vida de completa contemplación. Y sin embargo, Dios permite que de esta obra contemplativa salga la acción que hemos visto por estos años tan maravillosa que Dios logró a través de Madre y de su comunidad, ¿verdad? Y que no fue una locura, es importante señalarlo, fue algo que, que Madre Angélica deliberadamente solicitó permiso para cada paso que dio, permiso a la Santa Sede, sobre todo porque siendo su congregación de derecho pontificio, la autoridad suprema era la Santa Sede para estas distintas apostolados. Y estos permisos siempre fueron dados por la Santa Sede, pero no siempre fueron vistos por buenos ojos por algunas personas, incluso dentro de la Iglesia Católica, que no veían con simpatía este apostolado porque simplemente veían que era un apostolado con un mensaje católico radical, un mensaje católico fuerte, firme, transparente, directo, unívoco, inequívoco. Y eso a muchas personas, sobre todo en la época de las vaguedades y confusiones que siguieron trágicamente al Concilio Vaticano II como deformación del concilio, no como aplicación del concilio, porque la Madre Angélica fue la verdadera aplicadora del concilio,
este momento importante, ella sin embargo recibió siempre el apoyo desde la Santa Sede, el apoyo del pontificado de Juan Pablo II, y como hemos visto, hasta el Papa hoy día, el Papa emérito Benedicto XVI, ha señalado que ha sido una verdadera bendición y un don en el que hay que meditar, que el Señor haya querido llamar a la Madre Angélica, porque se ha pronunciado sobre la Madre Angélica el Papa emérito Benedicto XVI, que haya querido el Señor llevarla a su presencia el día de Pascua, ¿no? Ustedes pueden seguirnos escribiendo con el testimonio, aquello que cambió en ustedes, aquello que sirvió como un momento de conversión, de fortalecimiento de su fe, de transformación en su fe, de lanzamiento de una vocación o de un apostolado, a través de ewtnnoticias@ewtn.com, ewtnnoticias@ewtn.com. Y desde ahí... Y se me ocurre, Alejandro, que quizá podemos invitar, como lo hicimos en la transmisión del viaje del Santo Padre a México, vaya usted a las obras de misericordia, las 14 obras de misericordia, las 7 corporales y las 7 espirituales, y encuentre una que usted vio en Madre Angélica personificada. Revíselas. Pero primero los testimonios, después ¿Los eso. testimonios? Sí, ahora lo que queremos son los testimonios de aquellas cosas en las cuales la Madre Angélica les significó para ustedes una conversión. Ajá. Después entraremos a las obras de misericordia. Tenemos ¿Y varios qué días, obra? Ok. pero ahora lo que nos interesa es los testimonios de ¿Qué fue para usted? Papel en su conversión que sirvió EWTN o Radio Católica Mundial. Ya saben, escríbanos a ewtnnoticias@ewtn.com. Ahora tenemos a alguien que también sé yo que ha estado unida con nosotros por tantas y tantas formas, a una querida laica, nuestra querida Silvia Mariela, que nos está contactando desde allá también, en el sur, desde Paraguay. Así que, Silvia Mariela, bienvenida a esta transmisión. Cuéntanos, Silvita. Un abrazo, un saludo muy especial, Pepe, Alejandro. Una alegría poder comunicarme con ustedes por este medio. Realmente tengo sentimientos encontrados, ¿no? Tristeza por una pérdida tan grande, pero a la vez alegría como cristiana de saber de la Pascua de la queridísima Madre Angélica, de ver cómo Dios una vez más nos habla, de aquel que le ha servido tanto, resucita con él. Realmente el canal católico Madre Angélica ha significado muchísimo en mi vida, sigue significando. Doy muchísimas gracias a Dios. El canal nos ha acompañado como familia en muchos momentos. Mi papá estuvo postrado en cama durante 3 meses y mucho antes, durante su vida también en la salud le acompañó, pero sobre todo durante la enfermedad. Me ha ayudado a crecer en la fe, y hay 2 cosas que yo siempre recuerdo de la madre que aprendí y que me ayudaron a entender. Recuerdo que ella, con esa simpatía que le caracteriza, siempre decía que si nosotros viéramos a los santos como esas figuritas que vemos en las estampitas, ella decía, yo soy la primera que voy a pensar que nunca voy a ser santa porque nunca vi una santa gordita, decía. Y eso me ayuda a entender que todos podemos ser santos. Y algo que también siempre recuerdo, la diferencia que Madre Angélica hacía entre lo que significaba arrepentimiento y remordimiento. Ella decía, Pedro sintió arrepentimiento y lloró su pecado. Judas sintió remordimiento y no confió en esa misericordia. Y a mí esas son cosas que se me quedaron grabadas varias veces. Le escuché decir a Madre Angélica, así que me ha dejado eso y muchísimas enseñanzas, yo por mencionar algunas. Así que hoy también me uno a ustedes en oración. Me uno a toda la familia de EWTN, de la cual yo también me siento parte de esa familia, así que les abrazo espiritualmente. Y Paraguay también siente hoy el dolor y agradece muchísimo a Madre Angélica por todo lo que ha dado a la Iglesia Católica y lo que seguirá dando al canal, a través de lo que ella realmente fue tan dócil al Espíritu Santo. Silvia Mariela, te agradecemos mucho el testimonio. Quisiera aprovechar para preguntarte el testimonio de Madre Angélica, que supo alentar tanto talentos laicos. No solamente quería religiosos, religiosas, consagrados, quería talentos laicos, laicos consagrados, laicos casados, laicos solteros.
¿Cómo ha inspirado eso en tu propio apostolado, no solamente aquí en EWTN, donde te tenemos como un rostro familiar y querido, sino en tu propio apostolado allí en Paraguay, en América del Sur, el que tú realizas a través de tu testimonio y de tu música? Sobre todo, yo podría decir personalmente, las veces que me ha tocado compartir y el canal, yo digo, cuántas puertas también ustedes han sido instrumento en mi ministerio, en mi crecimiento, pero sobre todo en el poder crecer en la fe, en madurar en conocimiento de todo lo que es la iglesia, la riqueza que tiene la iglesia y el ejemplo de Madre Angélica. A mí, yo algo que tomo y que a mí me queda es la alegría, o sea, la alegría de servir a Cristo. Siempre que vi a Madre Angélica con esa sonrisa, a mí me transmite el hecho de tener que decir, uno se imagina a una Clarisa, a una monja de claustro, primero que casi nunca les vemos, ¿verdad? Y poder verle en un canal y con esa alegría, o sea, ese es el rostro del cristiano y el mayor ejemplo y el mayor testimonio que ella me ha dado desde el canal es eso, llevarle a un Cristo vivo, buscar ser alegre en el servicio que hago y ha marcado mucho a Alejandro, o sea, en mi ministerio, por eso digo, de repente hay veces que yo no puedo estar con el canal, con el televisor encendido, pero hoy en día a través de toda la tecnología, yo sé que yo entro a internet, yo busco un programa, ya sea de Madre Angélica, ya sea de Alejandro Bermúdez, de Pepe Alonso, de Padre Pedro Núñez, algo que me lleve a crecer en la fe. Me ha llevado, yo sé que EWTN es un canal en el que yo puedo encontrar lo que dice realmente la iglesia, no cualquier cosa, sino lo que dice la iglesia, lo que enseña la iglesia, y por eso en mi vida, Madre Angélica, su testimonio, también siempre recuerdo, yo le suelo decir a mi mamá, que la mamá biológica de Madre Angélica, leyendo su historia, creo que Madre Angélica fue después su madre superiora, ¿no? Y yo le suelo decir a mi mamá, que ella ya es viuda, yo le suelo decir, a lo mejor vas a entrar en mi convento, ¿verdad? Aunque yo no soy monja, pero viendo el testimonio, nos enseña mucho, realmente nos enseña mucho, nos da mucho ejemplo, y yo no tengo más que, cuando ayer yo me enteré, quizás uno dice, yo vi un paraguayo, o sea, lejísimo, a mí no me ha tocado estar físicamente con Madre Angélica, las veces que yo estuve en el canal o ella estaba en el convento, pero cuando ayer me enteré, lo primero que sentí el dolor en el corazón, es como si fuera mi madre, ¿no? Como si fuera una madre, uno siente a alguien tan cercano, alguien que a través del televisor está en tu casa todos los días, o sea, está la tele prendida y Madre Angélica está en tu pieza o en tu cocina, es sentirle parte de uno, es lo mismo que siento con ustedes, ¿no? Que aunque yo no esté físicamente sentada, lo siento parte de mi familia y sé que sobre todo somos familia en Dios, así que hay mucho, Alejandro, de repente así hay tantas cosas que compartir y en mi ministerio ha marcado. Y vuelvo a repetir, seguirá marcando, porque esas grabaciones seguirán transmitiéndose, así que yo más que dar gracias a Dios, y cuando ayer decía, es Pascua, Madre Angélica, en esta Pascua, vive su Pascua, yo decía, qué lindo servirle al Señor así con tanta entrega, porque el Señor cumple su palabra y se cumplió en Madre Angélica, que el que muere con Él resucita con Él. Silvia Mariela, muchísimas gracias por tu testimonio, que Dios te siga bendiciendo y animando y sigue con nosotros en unidad de oración en estos días en que nos preparamos ya para los funerales finales el próximo viernes con Madre Angélica. Quiero simplemente hacerles saber a nuestros hermanos que nos están viendo en EWTN y que nos están escuchando a través de Radio Católica Mundial, que mañana martes a las 3:30 hora de Miami, 3:30 p.m. hora de Miami, 2:30 hora del centro, es decir, la hora de Lima, de Bogotá, 1:30 hora de Ciudad de México, vamos a tener la recepción del cuerpo de Madre Angélica y la coronilla de la Divina Misericordia transmitida en vivo y en directo por EWTN y Radio Católica Mundial. Y luego a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 horas del centro, es decir, de Lima y de Bogotá, 7 horas del centro, 6 horas de México y de América Central, vamos a tener este mismo programa especial con mi querido hermano y colega Pepe Alonso para el especial del seguimiento de Madre Angélica y del testimonio y de las riquezas que nos ha dejado y que nos sigue dejando y que sigue derramando, ¿no? Y acá pero seguimos teniendo testimonios muy buenos. También de nuestra querida España, porque si no van a decir que nos olvidamos a ellas. Ahora tienen que sumarle 5 horas, no 6.
O sea que si son a las 3 de la tarde, serán las 8 de la noche. De las 3 de la tarde de Miami. 3:30 serán 8:30. 8:30 Sí. y 7:30 en Canarias, porque acuérdense que los canarios también nos chiflan cuando no los mencionamos. Ay, efectivamente, efectivamente. Y tenemos el programa, entonces, nuestro programa a las 8 de la noche, hora de Miami, va a ser un programa para los lechuzos españoles y canarios. Así es, efectivamente. Yo quiero leer este testimonio, Alejandro, de los que están llegando, qué significó Madre Angélica, porque va mucho en la línea de lo que nos decía Silvia, de cómo lo que ha significado para una persona, en su casa, lo que ha significado el canal. Felices Pascuas de Resurrección. Soy Xóchitl Reynoso, casada, tengo 4 hijos. Doy testimonio que en mi diario vivir como ama de casa, los programas de Madre Angélica me motivan y me hacen reír, aprendo, me consuelan, lloro, medito. Madre Angélica ha sido mi compañera en mi iglesia doméstica. Doy gracias a mi Padre Dios por este tesoro tan grande y pido ahora su bendición e intercesión para ser esa mujer que sepa comunicar a Cristo con sabiduría y amor. Gracias, Señor. Y nos preguntan, ¿cómo podemos tener acceso a la carta de Monseñor Emilio de la diócesis de Holguín? La que tú compartiste, ya nos están pidiendo cómo la gente le quisiera volverla a leer y releer. Mira, vamos a tratar de publicarlas, hermanos, a través de la página de EWTN, en EWTN Noticias, o de publicarlas en Así Prensa, que como saben ustedes, forma parte de la familia de EWTN. Y vamos a tratar de recoger estos distintos testimonios también para que ustedes puedan compartirlos. Testimonios como el que nos llega también de Argentina, de Carlos de Overa, que dice: cuando tengo la posibilidad de mirar la tele, miro solamente EWTN. Es mucho el material que dan para que podamos santificarnos y encaminar nuestro peregrinar en esta tierra a la patria celestial. Y que nuestro gran Dios le tenga en su infinita misericordia a la Madre Angélica. Amén. Un excelente testimonio. Nashville, Tennessee, aquí un vecino nuestro, aquí dentro de este gran país, Estados Unidos de Norteamérica. Pues yo no sabía que Jesús me amaba hasta que la Madre Angélica me lo dijo y eso cambió mi vida. Gracias, Madre Angélica. Ana, desde Nashville, Tennessee. Y desde Puebla, México, mira este testimonio que nos llega. Hermanos Alejandro y Pepe, les comparto que me dedico a los medios de comunicación y siempre fui asiduo radioescucha de Radio Católica Mundial desde mi adolescencia. Hace más de 5 años en la diócesis de Orizaba, en Veracruz, México, abrí una radio dedicada a la evangelización, Radio Católica Orizaba. Mi gran inspiración fue precisamente Madre Angélica y agradezco a nuestro Señor Jesucristo esta maravillosa oportunidad. La extrañaremos, pero sabemos que ella goza ya de la presencia de Dios. Juan Arturo Sánchez López. Y bueno, efectivamente, nosotros gozaremos de su presencia en el cielo, pero eso significa algo muy especial y muy importante, Pepito, que es que ella va a estar intercediendo por nosotros. Su poder ahora sobre las cosas que puede hacer sobre EWTN y de Radio Católica Mundial ya no están limitadas por sus propias limitaciones humanas. Ahora está al costado del Padre intercediendo por este apostolado para asegurar que este apostolado siga adelante y siga evangelizando y siga dando frutos abundantes, ¿no? Quiere decir que si en sus años mortales el Señor la utilizó en una forma extraordinaria, ahora en su vida eterna su intercesión tendrá un efecto inmenso sobre esta obra que Dios le encomendó hace tantos años, Alejandro. Algo que mencionaremos en otros programas quizá, es como también una serie de otras televisiones se han visto bendecidas por EWTN. Aquí rápidamente nos llega uno de TV Aparecida, el padre William Betonio, donde dice que Madre Angélica fue una gran inspiración para todos nosotros y estoy seguro que su legado continuará, inspirará la guianza y será como una luz de Cristo Jesús, de TV Aparecida. Este es un punto interesante, Alejandro, como otras muchas estaciones de televisión católicas se han también visto inspiradas y se han visto apoyadas y se han visto enriquecidas por EWTN y Radio Católica Mundial. Sí, efectivamente nos llegan testimonios muy bonitos de conversiones, testimonios que nosotros vamos a seguir compartiendo si ustedes nos los envían a ewtnnoticias@ewtn.com, ewtnnoticias@ewtn.com.
y desde allí nosotros vamos a poder conocer un poco más de todas estas historias secretas de cómo la Madre Angélica y cómo el canal EWTN y Radio Católica Mundial, en cuanto a apostolados nacidos de esta querida Madre, han logrado tocar múltiples corazones, ¿no? Como los testimonios que nos han dado obispos, nuestros hermanos sacerdotes y laicos que nos han llamado, que son parte de la familia de EWTN y que nos han dado su testimonio. ¿Cuántos más testimonios podemos escuchar, no, Pepe? Y también la invitación, y también déjense inspirar por estos días, por este testimonio de Madre Angélica, para ver en ti, que tú puedes también ser como lo ha sido Madre, este instrumento dócil en las manos del Señor para que el reino de Dios en este mundo tan necesitado de la misericordia de Dios pueda realmente llevar adelante su misión. Alejandro, nos vamos entonces mañana. ¿A qué hora es que volveremos? Volvemos a las 8 de la noche, hora de Miami. Nosotros volvemos a las 8 de la noche, hora de Miami. 7 de la noche, hora del centro, es decir, de Bogotá y de Lima. Y 6 de la tarde, hora de Ciudad de México y de Centroamérica. Y otra vez, para nuestros queridos hermanos de España, pues súmenle 5 horas. A las 8 será la 1 de la madrugada, los lechuzos, y las 12 de la medianoche en las Islas Canarias. Este ha sido solamente el comienzo de estos días maravillosos que vamos a vivir ahora acompañando al legado que Madre Angélica nos dejó. Así que si Dios nos concede, simplemente ya no les voy a decir una semana más de vida, Alejandro. Duerman esta noche, descansen, sueñen en ese momento hermoso en que Madre entró al cielo y que un día todos entraremos juntos y mañana vamos a continuar juntos. Así que si Dios nos concede unas horas más de vida, Alejandro, un servidor y EWTN estaremos nuevamente con ustedes. Que la paz de Cristo quede con todos ustedes. Cristo resucitó, verdaderamente ha resucitado.